Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana Claudia Vega Martínez y el día de hoy junto con mi compañero Luis Enrique Ramos Alfaro les estaremos hablando acerca de la simulación de un llenado de tanque de almacenamiento de agua. Bueno, por este lado tenemos todo lo que tiene que ver con la documentación respecto a la simulación del problema. El primer punto nos dice que identifiquemos las variables de entrada, de salida y de transición importantes para determinar la eficiencia de llenado del tanque y así poder construir el modelo que permita calcular el tiempo de llenado y vaciado del tanque de acuerdo a sus dimensiones. Entonces, pues nada, antes de plantear como tal ese problema, ese modelo matemático del comportamiento del tanque, es indispensable conocer cada una de esas variables que nos están mandando a identificar. Evidentemente, existen dos tipos de variables, las de entrada y las de salida. Las de entrada son aquellas que se definen como condiciones iniciales o parámetros configurables que afectan directamente el comportamiento del sistema, como lo puede ser el caudal de entrada, el de salida, la altura máxima del tanque, el radio o área transversal del tanque, el nivel inicial del agua, el coeficiente de descarga, el área del orificio de salida. Y así también la gravedad. Mientras que las variables de salida son los resultados que se obtienen tras realizar la simulación o resolver el modelo. Entonces, entre esas tenemos el tiempo de llenado, el tiempo de vaciado, las gráficas de comportamiento, que pues básicamente vendrían siendo ese comportamiento entre ese tiempo de llenado y el caudal de salida o de entrada. Las variables de transición también entran en el tipo de variable y son variables que cambian dinámicamente durante el proceso de llenado o vaciado y sirven para observar el estado del sistema en cada instante. Entonces, por este lado ahora tenemos el modelo del cálculo del tiempo de llenado y vaciado. El de llenado, acá pues tenemos las caudales constantes, volumen total a llenar y el tiempo de llenado. Y pues allí podemos observar las ecuaciones donde si no hay salida durante el llenado, tenemos el vaciado, que es el flujo libre con presión, que para vaciado con flujo libre por orificio, caudal dependiente de altura. La ecuación diferencial que se utiliza es la siguiente, integrando lo siguiente, y bueno, ahora continuamos con el punto número 2, que básicamente nos dice que se debe describir detalladamente los gráficos de los modelos hidráulicos de la simulación. Entonces, para modelar el comportamiento hidráulico de un tanque de almacenamiento de agua es necesario comprender cómo varía el nivel de agua en función del tiempo, considerando tanto el caudal de entrada como el de salida. Caudal, entonces acá tenemos las variables, que será el caudal de entrada, el caudal de salida, los niveles de agua en el tanque, en el tiempo y el área transversal del tanque. Para un tanque cilíndrico, la ecuación que se utiliza es esta, que sería área es igual a pi por radio al cuadrado, y el modelo de llenado y vaciado que se plantea con una ecuación diferencial que representa la tasa de cambio del nivel del agua. Entonces, donde el caudal de entrada es mayor al de salida, entonces el tanque se llena. Si el caudal de entrada es menor al de salida, el tanque se vacía, y si el caudal de entrada es igual al de salida, se mantiene básicamente en un nivel constante. La solución de esta ecuación diferencial es lineal en el caso de caudales constantes. Si el caudal de salida depende de la presión, flujo libre por orificio, entonces pues se determina esta ecuación, donde el coeficiente de descarga SD, el área de salida es A sub 0, A sub O, y la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Y eso genera una ecuación no lineal y se resuelve por integración numérica. Ahora pasamos al número 3, que pues básicamente es donde se hace la simulación. Y bueno, ahora pasamos al punto número 4, que es donde podemos analizar las diferentes gráficas que definen los sistemas, gráficas de dispersión y diagramas de regresión para determinar cuáles son los mejores parámetros de funcionamiento del sistema. Entonces, por este lado tenemos una pequeña tabla de los valores de prueba. En la gráfica 1 tenemos el caudal de entrada versus tiempo de llenado, y podemos observar la gráfica en el lado derecho, donde vemos que es
una gráfica lineal descendiente, perdón, decreciente lineal. La gráfica número 2 es la altura del tanque versus tiempo de llenado. En esta la línea es lineal ascendente. Y en la gráfica número 3 tenemos el caudal de salida versus el tiempo de llenado, en el que la tendencia es decreciente lineal, similar al caudal de entrada, pero de una forma contraria. Y el diagrama de regresión que tenemos para cada gráfica se puede calcular una regresión lineal, como por ejemplo, y pues tenemos el radio del tanque versus el tiempo del llenado. Y por último, hablamos de utilizar el cálculo diferencial para el modelo óptico de funcionamiento del sistema, en el que pues básicamente el modelo para vaciado de flujo libre, en el que pues básicamente se resuelve la ecuación y se obtiene el tiempo de vaciado. Y bueno, el criterio de optimización básicamente es con el cálculo diferencial se puede derivar la función de tiempo respecto al área de salida o la caudal de entrada y buscar su mismo. Y bueno, muchísimas gracias. Punto número 1. Identifique las variables de entrada, de salida y transición importantes para determinar la eficacia de llenado del tanque y construir un modelo que permita calcular el tiempo de llenado y vaciado del tanque de acuerdo a sus dimensiones. Bien, para el siguiente modelo identificamos las siguientes variables: altura, radio, flujo de llenado y flujo de vacío. Con la altura y el radio podemos calcular la capacidad que tendrá el tanque como su área. Ahora bien, utilizamos el lenguaje de Angular con TypeScript para realizar el siguiente modelado. Para llenar, utilizamos que se sume, primero que todo, el volumen actual del tanque, o sea, el volumen de agua que tiene el tanque actual, más el flujo de agua que se le está ingresando, y si este es menor al volumen máximo del tanque, se seguirá llenando, y si es igual o mayor, este dejará de llenarse. Lo mismo con el drenado, pero al inverso. Ahora bien, para calcular el volumen que tendrá el tanque, se aplica la fórmula de pi por radio elevado a la 2 por la altura, dándonos así el volumen que tendrá el tanque en capacidad para el agua. Punto número 3. Realice una simulación de un ambiente gráfico donde se le puedan dar valores de entrada a las variables. Calcule y grafique el tiempo de llenado y vacío del tanque. En este caso le daremos una altura de 5 metros y un radio de 1 metro, con un flujo llenado de 1000 litros sobre segundos. Al presionar llenar, podemos ver que se está llenando el tanque con agua y nos está actualizando la gráfica de volumen versus tiempo que tenemos acá al lado derecho. También nos indicará el volumen de agua actual contratado con el que falta. Bien, como podemos observar, el tanque se llenó en 16 segundos. Entonces también podemos vaciarlo, que también debe demorar lo mismo, 16 segundos. Como podemos observar, el mismo tiempo de llenado fue el mismo tiempo de vaciado porque tenemos el mismo flujo, por lo cual nos da a entender que la simulación está bien hecha.